Hola amigos, bienvenidos a Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y hoy estamos con Solveig Hugestein, una gran directora de cine, quizá de las más exitosas de Venezuela, porque tu película sigue siendo, a pesar de los años, una de las más vistas, o si no la más vista de todas. La siguen quemando, sí. Sí, la siguen quemando, eso es un buen síntoma. Y además una de las grandes, creo que estás en la historia también de este país como de las grandes gerentes culturales que hemos tenido. De verdad que tu trabajo en el trasnocho cultural ha sido encomiable. Desde todo punto de vista es una referencia para todos los que amamos el arte y la cultura. Es un centro donde hay permanentemente todo tipo de actividades. Y los espacios, eres realmente una maga para convertir cualquier espacio en ese trasnocho que era un sótano. Y eso es hoy en día el centro cultural de Caracas. Realmente, a falta de otros espacios que nos han quitado, el trasnocho ha sido de verdad una gran obra de eso que verdaderamente es hacer patria. Hacer patria es, Cada metro cuadrado está aprovechado, ¿viste? como bien dicen. Pero yo creo que lo extraordinario es el equipo de gente y También. la mística de Bueno, trabajo. Woody Allen decía que su gran mérito como director de cine era escoger a los actores. Por supuesto, y a Entonces los técnicos. ahí hay un gran mérito porque uno no lo puede hacer todo y trabajar en el cine de verdad que le da esa herramienta a uno, de uno saber que es un trabajo de equipo, ¿no? En el cine, el camarógrafo tiene la cámara, el sonidista tiene su grabadora y sus micrófonos, y el director los tiene a todos los demás. Los demás son tus herramientas y tus instrumentos. Y hay Tu que función saberlo. es mantenerlos motivados, sacar lo mejor de Exactamente. ellos, exigirles, quererlos, regañarlos. ¿Cómo se logra eso en tu caso, Yo creo Solveig? que se logra porque quien tiene la visión completa, total, es el director. No es ni el director de arte, ni el director de fotografía. Todos ellos son parcialidades. Solo el director sabe exactamente cómo va a resolver una escena, cuál va a ser el ritmo del montaje. Y ahí se cumple maravillosamente eso que dicen que el que tiene el mapa claro ya genera un consenso y es inevitable, ¿no? Debería Cuando tú tienes tener ese una como gran líder, claridad sí. y poderlo comunicar a los demás de una manera de aprovechar la creatividad de los otros. Yo no creo en esos directores que se paran en el set y que le dicen al actor, mira, tienes que hacerlo así, Exacto. porque uno no se puede desprender de quién uno es siendo un laico y no un actor. En cambio, si tú estudias el personaje con el actor y le permites al actor encontrarle matices, motivaciones, secretos que ni tú misma le conocías, porque él se concentra en un solo personaje, mientras que tú como director te concentras en la orquesta. Sí. Entonces, si tú logras eso, despertar la creatividad, el interés y el compromiso del actor y también pincharle un poco su deseo de mejorar, ¿sabes? Su ambición. Eso es muy importante porque entonces tú logras sacar de él cosas que él mismo a veces no sabía que tiene. Sí, Es un proceso psíquico muy interesante. eso te iba a decir, sí. Es un proceso psicológico de saber conectar con la gente y encontrar esos elementos que te permitan sacar lo mejor de cada quien, ¿no? Ahora, tu padre era sueco, No, ¿no? holandés. Holandés, perdón. Y tu mamá sí era sueca, No, ¿no? alemana. Pero ¿y de dónde vienen los suecos? Yo nací en Estocolmo, Ah, Suecia. Por imagínate. razones de posguerra, mi Ajá. familia migró, mi familia se vio muy afectada por la guerra y el estar en Venezuela también se debe a eso, porque Sí. mi madre, como alemana, iba a perder toda nacionalidad si no regresaban a lo que había sido el Reich alemán. Y mi padre holandés por nada en el mundo quería regresar a la Es cierto. Alemania destruida, a la Alemania con un hambre atroz, donde además el sentimiento nacional era de una derrota
profunda Sí. y de una desilusión enorme, porque no se puede olvidar que el régimen nazi contó, al menos al inicio, con mucho entusiasmo. Sí. Cuando se convirtió en más represivo y cuando se convirtió en uno de estos sistemas totalitarios donde un vecino supervisa al otro y se convierte en ¿cómo se dice eso? En un Soplón. soplón, Sí. en un espía Ujú. de la vida del otro. Allí Bueno, tanto así que los cubanos, al ver esta película alemana que se llama La vida La de los vida de- otros, se refieren a ella como la vida de de nosotros. nosotros, sí. Sí, que han Yo creo que los copiado. regímenes Sí. totalitarios conllevan eso, porque el individuo ya no puede ser espontáneo. El individuo tiene que dejar de ser y convertirse en una pieza de un colectivo que debe tener tales y tales características. Pero hablaba- Llámalo el hombre nuevo cubano o lo que estamos viviendo hoy aquí. Tiene mucho que ver también. Hablábamos de tu papá y ahora sí me acuerdo, es que tu papá era holandés y tenía acento alemán, ¿no era así? Que él tenía un programa de radio, ¿no? Él Él tenía un tenía... programa de radio en alemán, pero él no tenía Ah, el acento. alemán con... Él tenía acento en castellano, Ah, sí. un marcado acento alemán en castellano. Y él tenía un programa diario de 1 hora. Él era un personaje muy divertido. Una de estas personas que tienen esa inteligencia especial de llevar al humor cualquier situación. O él podía, por ejemplo, hablar en rima continuamente, con una creatividad increíble. Wow, que es difícil. Entonces era como una mezcla de entertainer, creativo publicitario, melómano, no sabes. Eso lo heredaste. O sea, si lo heredamos las tres hijas ¿Ah, mayores, las tres nos casamos con músicos. Ajá. Muy interesante. Fíjate. Nuestra infancia, nuestra juventud, adolescencia, estuvo impregnada de música, de Pero música realmente tú naciste en clásica. Estocolmo por casualidad, porque viniste Por desde un año, ¿no? accidente. Un año tenía cuando llegaron aquí, sí. Cuando me trajeron ¿Y inocentemente. a dónde vivieron? ¿En San Bernardino? En San Bernardino, que todavía era una urbanización donde habían amplios solares con monte, donde jugábamos en la calle, estábamos pegados del Ávila. Interesante que la Cotamil, por Venezuela supuesto, no siempre existía. fue tan paradisíaca que podían convivir alemanes y judíos en esa época ahí. Era pequeño Maravillosamente bien. Jerusalén, ¿Ah? sin duda alguna. Sí. Lo llamaban San Bernardino, los emigrantes lo llamaban pequeño Jerusalén. Sí, sí, sí. Y entre los amigos de mis padres había muchísimos judíos. De hecho, yo me recuerdo que la fundadora del departamento de alemán en la Universidad Central de Venezuela, la doctora Frederica Ritter, empezó en la radio con mi papá y un patólogo de nombre Schilling, von Schilling, él era un aristócrata. Y ellos, tú sabes lo que hacían, ellos traducían a Pérez Bonalde o a Andrés Bello y lo recitaban en alemán. Wow. Una vez a la semana, los domingos a la 1 de la tarde, Bueno, de ahí, en Radiodifusora Venezuela. de ahí te vino esa cuestión de... El gusto por el micrófono. Y por la cultura, porque ¿sabes no, lo que es escuchar a claro. Pérez Bonalde en alemán? Eso es una cosa... No, y en general mi casa estaba llena de pintores, de escritores, aunque fueran comerciantes, siempre había una vena bohemia. Y yo desde niña vi que esa gente tenía una plenitud que no tenían ni los banqueros, ni los profesores. ¿Y por qué el cine? ¿Te interesó el cine por alguna razón específica? El cine siempre me fascinó mucho porque yo soy muy impresionable. Yo todavía voy a ver una película y trato de verla con mis emociones, no con mi saber profesional, para dejarme llevar. Y si me gusta mucho cómo captura mis emociones y mi intelecto, entonces la veo vuelve, una segunda vez ya con un ojo profesional de cómo está hecha. Claro que esa es una deformación que es imposible de apagar totalmente el switch, pero yo nunca me olvidaré cuando mi hijo Jan tenía 8 años
y íbamos, por ejemplo, yo le dije, él me decía, ay mamá, tú te impresionas con cualquier película de terror. Y se burlaba de mí porque yo hacía "Ah", en el cine y él decía, pero mamá, es una película, el carricito. Hasta que lo puse a ver The Shining de Kubrick. Y ahí él entendió que sí existía el miedo en el cine y la impresión. Eso fue muy interesante. ¿Y cómo comenzaste a hacer cine? Mira, yo comencé en realidad por la vía académica. Empezaste estudiando cine. Empecé estudiando cine. Yo estaba en Alemania, ¿no? Estudiando arte. De hecho, yo hacía escultura. Sí. Y sufrí una especie de crisis. No me gustaba el mundo de las galerías, lo sentía demasiado limitado. Siempre me gustó trabajar en equipo. Yo soy una persona que gusta de la dinámica del intercambio humano. Y supe que había una escuela de cine. Esa escuela existía hacía apenas 2 años y era muy difícil entrar en ella. Pero yo tenía un bagaje metodológico porque estaba casada con un arquitecto que era urbanista, cuya especialidad era la teoría de sistemas, que era en realidad el preludio a la cibernética. Y este era un grupo de intelectuales que trabajaban mucho con metodología. Y yo era toda oídos, porque yo fui a Alemania en realidad a aprender. Y fui durante los primeros años considerada la subdesarrollada. Pasé muchas vergüenzas. Tuve que leer y trabajar muy, muy duramente. Sufrí bastante los 2 primeros años, desde leerme a Marx El Capital, en el original, y entenderlo, y tener la valentía de preguntarle a mis compañeros de estudio, cosa nada fácil, hasta que logré hacerme mi espacio, por ejemplo, en la escuela de cine, donde mi conocimiento histórico del cine era nulo al lado de mis compañeros, o mi conocimiento de la tecnología era nulo, pero yo era muy buena en producción, porque cuando tú eres venezolano, cuando tú has crecido en este país, donde la vida cotidiana te obliga continuamente a resolver problemas, y sobre todo a resolver sin recursos. Entonces ellos se dieron cuenta que yo tenía en primer lugar un abanico muy amplio de trato con la gente, igual con un obrero que con un aristócrata, porque nos metíamos en líos como estudiantes, era la época, eran los tempranos 70, uno tenía una misión política, uno estaba con los obreros, uno se metía en fábricas, uno estaba en manifestaciones. Eso ha sido tu interés cinematográficamente hablando, hay temas que son recurrentes, hay una indagación por esa alma, no sé, vamos a llamarla latinoamericana, de santería, de repente, de estas historias. De la cultura popular. Sí, de la cultura ¿Sabe popular. por qué? Porque yo creo, por ejemplo, Maroa, siendo de la clase media, ¿verdad? Para mí haber pasado 9 años en Alemania y regresar a Caracas, habiendo crecido muy burguesamente, clase media, colegio Humboldt, ciertas zonas de la ciudad, las otras estaban vedadas. Yo regreso con otra visión y con otra curiosidad, y encuentro en la cultura popular venezolana cosas de mucho más interés que en la cultura de la clase media, que me parece muy mayamera, que me parece muy anodina, donde yo no encuentro impulsos, mientras que para mí la cultura popular es algo nuevo. ¿Y cómo te decidiste a filmar el caso Ledesma, el caso famoso? Bueno, fíjate, eso tiene un antecedente en un artículo de Elizabeth Fuentes que se llamaba La Cándida Chena. La Chena, que se llamaba la mujer del policía. Y cuando yo leo ese artículo, yo descubro la dimensión casi mítica de esa historia, de esa niña.
O sea, De ella hecho, es él mismo empezó a llamarla después de tu película, en vez de la Chena le decía Macu. Macu, bueno, porque él es un psicópata muy interesante. Un caso, ¿no? Yo cambié mucho De ese hecho, personaje para hay una acercarlo al historia que no sé, público. tú me dirás si es cierta o no, que él durante todos los interrogatorios pasó airadamente todas las pruebas porque él se sentía protegido por un cinturón, que Sí, era una especie de protección, estaba de ensalmado. santería, sí, sí. Y entonces cuando los policías le quitan el cinturón, él queda prácticamente Desarmado y desarmado. Y es confiesa. cuando confiesa. Sí. Qué cosa, ¿no? No, era un personaje psicópata. Y el psicópata puede divorciar sus emociones de sus acciones. Eso es lo interesante. Ahora, yo no quería reproducir un personaje así, porque entonces tanto el público masculino como femenino iba a decir, yo no tengo nada que ver con eso. Para mí era más importante encontrar a un policía, es decir, una figura de autoridad en el barrio, protegido por su arma y por su institución y por el uniforme, y ponerlo en esa situación, ¿verdad? De que le gusta una niña. Y hay algo muy interesante, Alfredo. Milagros Rodríguez y yo, que Sí. escribimos juntas el guión, inventamos una historia de amor, un vínculo entre la madre de Macu y el policía. Ah, sí, Lo inventamos eso no está por en la... mera introspección. Años más tarde, la periodista Sandra Guerrero, Ajá. que cubría siempre esa fuente Sí, roja policial. Sí. policial, ella lo interroga en la cárcel y le pregunta si eso es No cierto y él me... dice que sí. Y Milagro y yo no podíamos dar crédito que a veces tú, por un trabajo de introspección, cuando tú te metes dentro de tus personajes y dentro de ciertos ambientes, tú logras descubrir o inventar conexiones que en este caso, que nosotros no quisimos tampoco saber demasiado, porque cuando tú te inspiras en un caso real, tú tienes que saber en qué momento tú paras la investigación para darle rienda Claro, suelta porque a tu estás haciendo al final imaginación. una película de Sí, de ficción. Sí, ficción, que tiene que funcionar dramáticamente. exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahorita, por ejemplo, con una película como Libertador? Una cosa es la historia y otra cosa es una El película drama. sobre ese personaje. Y yo me doy cuenta que muy poca gente se da cuenta de que tú necesitas una cierta construcción dramática para llevar adelante una película de hora y media, Claro. 2 horas en este caso, Sí. que es otra cosa Sí, es que que lo fáctico histórico. por lo general el cuento cuando es muy bueno, la gente se deja llevar por esa cosa, digamos, de la historia, pero resulta que como en las películas que han hecho con, con las novelas de García Márquez, la construcción está en otro lado y hay que trasladar eso. Pero esa película tuya fue un éxito de taquilla impresionante. Es decir, Yo creo que fue tan, porque nos alejamos del caso policial y tratamos de zambullirnos profundamente en ese personaje central. ¿Cómo es eso? Ser una niña analfabeta, con pocas posibilidades, bella, sin ninguna herramientas para sobrevivir, que desde los 11 años es seducida por un hombre de poder, 20 años mayor, una figura paterna que ella nunca tuvo. y donde la figura de la madre también estaba, como tú descubriste, involucrada en eso, Bueno, ¿no? yo siempre he sido muy crítica respecto a esa idolatría sagrada que se le tiene en la cultura venezolana a la madre. Es importante la familia en tus películas, ¿no? Es decir, hay Sí, un porque yo núcleo, creo que ahí está, en la familia, en la educación, en la manera como tú configuras tus ejemplos, tus modelos. Ahí está la base de toda cultura. Y solo a través de esa base yo creo que nosotros podemos lograr desarrollo en muchos otros ámbitos de la ¿qué vida. fue, por ejemplo, lo que te motivó a hacer Maroa, que es la historia de una niña que crece en la calle y luego es rescatada de ese mundo Bueno, por la eso fue música? porque yo fui a un concierto en el Colegio Jesús Obrero.
Y en Y ahí ese te encontraste concierto la me historia. encontré con un pequeño núcleo del sistema de orquestas donde los niños vivían en un albergue juvenil. Es decir, eran niños con antecedentes. Y eso se replicaba en los rostros de esos niños. Yo recuerdo una niña como de 9 años que tenía la mitad del rostro quemado. Entonces ella tocaba el violín y sus cabellos tapaban esa parte del rostro. Y yo cuando la vi en el primer instante dije, se le van a enredar los cabellos en las cuerdas del violín y en el arco. Y después descubrí que estaba quemada. Otro muchacho, un clarinetista, tenía dos grandes cortadas en el rostro. Otra chica también tenían cicatrices. Y además habían a veces expresiones de una rabia, de una agresión acumulada tan grande que se abría su expresión en la música, que yo dije, caramba, esto es de verdad un vehículo de transformación, porque siempre la transformación es lo interesante. Sí. Bueno, Solveig, se nos ha hecho muy corto el tiempo. La verdad es que tratamos de cubrir toda una vida en el cine y en la gerencia cultural. Eso es imposible en Y tan corto de verdad tiempo. que deberíamos hacer un próximo programa porque hay muchas más historias que contar en tu caso. Amigos, gracias por acompañarnos. Esto es Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y los espero en una próxima ocasión. Gracias, Solveig.